gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar y vamos a dar comienzo a nuestra reunión en esta mañana. Oremos, ¿sí? Señor, Padre, queremos darte gracias por permitirnos estar reunidos en esta mañana. Gracias por tu provisión. Gracias primariamente, Señor, por la provisión de la vida, de tu sostén, de tu cuidado de nosotros. Y también gracias por proveernos un lugar donde congregarnos, donde poder estar juntos, donde estimularnos al amor y a las buenas obras. Señor, damos comienzo a nuestra reunión en esta mañana y invocamos tu santo nombre en este tu día que has señalado para que tu pueblo sea reunido, pero mientras tu pueblo es reunido debemos recordar siempre que el propósito de este tiempo no es solamente juntarnos, sino honrar tu nombre, Señor, adorar tu santa persona y, Señor, obedecer tus mandamientos. Te pedimos que tú nos des ese corazón dispuesto, no solamente para escucharte y estar acá, sino también ese corazón sensible, tierno, humilde ante tu palabra, Señor, para escucharla, pero también para ponerla por obra. Señor, te pedimos que tú nos acompañes en esta mañana y estés enseñándonos y hablando en nuestras vidas, pero también que tu nombre sea honrado en medio nuestro. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar, mejor dicho, vamos a empezar con un tema nuevo. Terminábamos el domingo pasado, después de varios fines de semana, de estudiar la importancia de la iglesia y era el anhelo y también la esperanza de que de alguna manera, a pesar de la imperfección de lo que se expuso, no porque esté mal, sino porque siempre se requiere mucho más tiempo y el tema es tan amplio que jamás uno puede abordar en pocas lecciones todo lo que representa la iglesia o la importancia que debe tener para nosotros. Pero sí de alguna manera nos lleva a pensar qué lugar cumplo en el papel y en el plan de Dios dentro de la iglesia y cómo estoy funcionando a la luz de esa verdad de las Escrituras. Y en la mañana de hoy vamos a dar comienzo a un tema nuevo que también está relacionado con la vida de la iglesia y que creemos que es sumamente importante tener una clara comprensión, que es el tema de la ley moral de Dios, que es, bueno, qué influencia o qué importante debe ser para nosotros tener una clara comprensión y un entendimiento bíblico con respecto a la ley moral. Y eso es lo que vamos a comenzar en esta mañana. Quiero invitarles entonces para eso, que puedan buscar ahí en el Salmo 119, el versículo 97. Recuerden, este salmo es un salmo que de una manera más maravillosa, magistral, el salmista guiado por el Espíritu Santo nos permite ver cuál es la manera en que el salmista reconoce el valor y la importancia de la palabra de Dios para su vida y dedica 179 versículos, que es lo que compone 176 versículos, que él nos habla de cómo la palabra de Dios obra en su vida, cómo la ley de Dios es sumamente importante para él, por eso dedica todo este capítulo tan amplio a explicar, a explayarse de manera profunda en la importancia de la palabra de Dios. Y una de las maneras que él llama la palabra de Dios es la ley de Jehová. Y dice el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Bueno, este es el versículo que nos va a introducir al tema en esta mañana, que es la vigencia de la ley moral. Y seguramente cuando uno piensa en la ley moral debemos entender y hacernos la idea de que esa ley que Dios ha dado a su pueblo lo ha resumido en 10 mandamientos, que es lo que conocemos como la ley de Dios. Bueno, cuando nosotros pensamos en la historia de cómo esos mandamientos llegaron al pueblo, reconocemos todo ese
acontecimiento maravilloso, esa obra milagrosa que Dios llevó adelante, llamando a Moisés, llevándolo al monte, prohibiendo de que los animales y las personas se acercaran a ese monte, y que si alguien se acercaba iba a morir. Lo maravilloso es que dice que Dios toma piedras y con su propia mano, con su propio dedo, comienza a escribir esos mandamientos. Y eso puede pasar como un detalle menor, pero es sumamente importante porque nos permite ver la condescendencia de Dios para con su pueblo, no en simplemente como los hizo o lo iba a hacer en otras ocasiones, de hablar con el pueblo directamente o hablar a través de sus profetas o aún hablar a través de Moisés, sino que directamente Dios escribió con su mano en esas tablas de piedra ese mandamiento. De alguna manera, ese acontecimiento refleja la importancia que para Dios tenía esa ley, y la intención que él tenía era que el pueblo pudiera ver que ese mandamiento, que era un mandamiento escrito por la mano eterna de Dios, es un mandamiento eterno. No solamente el hecho de haber sido escritos en tablas de piedra representaban que eso era la eternidad que representaba el mandamiento, sino el hecho de que fue escrito por Dios en tablas de piedra, y que luego sabemos esas tablas se rompieron y debieron volver a ser confeccionadas, pero al final la eternidad o la perpetuidad del mandamiento no tiene que ver tanto en los materiales, sino en el autor y en lo que se escribió ahí. Cuando nosotros pensamos en la historia de la ley de Dios o de los mandamientos que fueron entregados hace por lo menos más de 3.500 años, alguien puede preguntar, bueno, pero ¿qué importancia puede tener algo tan antiguo para nosotros? Muchos lo ven justamente como eso, como una enseñanza pasada, anticuada, antigua, y en algunos casos muchos proclaman que dedicar tiempo a estas cosas no solamente es una pérdida de tiempo, sino que es algo peligroso. Muchos temen enseñar la ley de Dios porque dicen eso, enseñar eso va a conducir al pueblo de Dios a perder esa libertad que conseguimos en Cristo, y dejando esa libertad abrazamos el legalismo. Bueno, el legalismo es la manera en que el hombre encuentra en su cabeza de justificarse delante de Dios a través de la obediencia a la ley, o es un aspecto del legalismo. Entonces, cuando hablamos de enseñar los mandamientos, muchos dicen, bueno, no, eso es peligroso, porque la iglesia puede caer en ese legalismo y dejar la libertad y la justificación solo por la fe. Otros piensan que dado que el cristiano ha sido salvado por gracia, la ley ya no tiene, gracias, ya no tiene ninguna injerencia en su vida. Bueno, yo ya soy libre de la ley, la palabra de Dios, y en muchos casos citan varios pasajes que hablan de esa libertad o ese divorcio que la justicia de Cristo hizo de la ley. Entonces dice, yo soy un redimido por la gracia de Dios, la ley ya no tiene ninguna participación o injerencia en mi vida. Sin embargo, esta pregunta, la vigencia de la ley de Dios, nos lleva a una examinación importante, a una pregunta importante sobre nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a saber lo que agrada a Dios si no es a través de lo que Él mismo ha manifestado en esos mandamientos, o en definitiva en esa su ley? Por eso les decía al comienzo, es sumamente importante siempre entender, tener presente que estos mandamientos no fueron simplemente proclamados o dictados por Dios a Moisés, sino que Él mismo lo escribió. Y eso representa no solamente la vigencia y la perpetuidad de esos mandamientos, sino es la revelación en que Dios ha mostrado de cómo nosotros debemos relacionarnos con Él, cómo saber lo que agrada a Dios, cómo poder distinguir entre lo bueno y lo malo, cómo poder alcanzar ese grado de santidad que es propio del pueblo de Dios, y cómo la obediencia ocupa un lugar importante en nuestra vida. Nosotros podemos llegar a estas conclusiones de manera afirmativa a través del estudio de la ley moral de Dios. Estas son preguntas que vamos, con la ayuda de Dios, a responder en esta mañana.
Pero la pregunta central que nosotros necesitamos hacernos y responder es, ¿qué lugar ocupa la ley moral de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Quizás muchos de nosotros vemos los mandamientos como algo que podemos hacer un lindo cuadro y colgarlo en nuestra casa o como algo para tener presente en nuestra memoria, pero no lo vemos con tanta injerencia o relevancia para nosotros, para la vida práctica, para nuestra fe. Y esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Pablo, hablando acerca de la ley en Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Y dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice Pablo, ahora que somos justificados por la fe, ahora que la fe compone la esencia mayoritaria de nuestra esperanza en Cristo, ¿eso nos hace olvidarnos de la ley? Y dice Pablo, de ninguna manera. La ley y la fe van a caminar juntos en nuestra vida cristiana. Y la meta en esta mañana no es simplemente hablar de la ley o de la vigencia de la ley, no es tampoco defender un sistema de reglas, sino la meta es poder entender cómo la ley revela el carácter santo de Dios, cómo esa ley demuestra nuestra conducta de pecado y cuál es la vida que los hijos de Dios deben llevar en esta tierra. Lo primero que vamos a ver, nuestro primer encabezado, es que la ley moral, ¿qué es la ley moral de Dios? Bueno, la ley moral podemos definir que es la expresión santa de su voluntad para la conducta de sus criaturas. Y lo que tenemos que afirmar en esta mañana bajo esta declaración es que la ley moral no es simplemente algo que los hijos de Dios deben conocer y guardar, es una imposición dada por Dios para toda la humanidad. Los hombres van a ser juzgados también por el incumplimiento de esta ley moral. Por eso el Señor, cuando tiene esa charla con el joven rico, le dijo que el joven le dijo a Cristo, he guardado todos los mandamientos de mi juventud. Y el Señor lo lleva al espíritu de la ley y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, él externamente cumplía con estos mandamientos, pero se olvidaba algo primordial, esencial de la ley, que no se trata simplemente de las apariencias o de las prácticas externas, sino de cómo eso afecta a nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra enseñanza. La ley de Dios nos muestra lo que es bueno, lo que es malo, lo que Dios aborrece, lo que Dios aprueba, y nos lleva al final a entender cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos. Esa es la pregunta, todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros nos levantamos con ese desafío, descubrir cuál es la voluntad o el propósito para mi vida hoy. Y es verdad que en cosas puntuales de nuestra vida o de nuestro día debemos usar un poco, la palabra de Dios, la sabiduría que Él nos ha provisto en nuestra experiencia, pero básicamente la ley de Dios nos muestra con claridad qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Dios ha resumido esta ley moral, como ya decíamos al comienzo, en los 10 mandamientos. Y la importancia de la ley de Dios o de los mandamientos no es simplemente lo que están pidiendo o demandando, sino que en esos mandamientos nosotros podemos ver con claridad el carácter santo de Dios. La ley es santa porque Dios es santo. La ley es justa porque Dios es justo. La ley es buena porque Dios es bueno. Pablo dice en Romanos 7:12, de manera, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley moral no comienza en ese evento que mencionábamos al comienzo, en cuando Dios llama a Moisés y le da esa ley, no comienza en el monte Sinaí. Antes de que Dios expresara de una manera clara en los 10 mandamientos de no matar, Caín ya fue culpado por la muerte de su hermano. ¿Por qué? Porque lo que la palabra nos enseña es que Dios ya había impregnado, ya había grabado en el corazón de todos los seres humanos su propia ley, esta ley moral que le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Quizás no con tanta claridad como a partir de este momento, pero sí el hombre sabía, sin el mandamiento,
que dice no matarás, sabía que matar estaba mal, sabía que cometer adulterio estaba mal, sabía que robar, que infringir el derecho legítimo de una persona era algo que Dios, perdón, condenaba. Entonces estas cosas nos muestra de que Dios ya había expresado su carácter, su conducta y que el hombre lo tenía claramente identificado, pero luego a través de la expresión de su ley, de su carácter, el hombre tiene un mayor conocimiento. Los primeros 4 mandamientos nos muestra cómo amar a Dios. Los 6 mandamientos restantes nos muestran cómo amar al prójimo. Y esto es lo que luego el Señor está diciendo en Mateo 22, cuando Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Primero, 4 primeros mandamientos de la ley: amar a Dios, cómo relacionarlos con Él, cómo tener esa preferencia y ese conocimiento santo de Dios, y luego ese conocimiento de Dios va a repercutir en nuestra conducta y relación con nuestro prójimo. La ley entonces no es contraria ni ajena al amor. Algunos dicen, bueno, no, pasa que la ley es estricta, es rígida, no tiene ningún lugar para la expresión del amor, de la misericordia, y eso no es así, porque la explicación correcta o la aplicación concreta de la ley se expresa en el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces, la ley expresa el carácter de Dios, lo que Dios espera que su pueblo haga por conocerle a Él y por obedecerle. En segundo lugar, tenemos que responder la pregunta de qué significa que la ley moral está vigente. Ese es el tema de nuestra mañana. Bueno, decir que esta ley moral está vigente significa que continúa teniendo autoridad sobre todos los hombres. No es algo del pasado, no es algo que quedó en desuso, no es algo que quedó fuera de moda. Lo que queremos decir y recordar a cada hermano en esta mañana es que esa ley está vigente. Eso significa que tiene una exigencia para nosotros y se espera de que como pueblo de Dios conozcamos y obedezcamos esa ley. Esa ley permanece como una regla de vida para todos nosotros a causa de nuestra fe en Cristo. Esto no significa que todas las leyes dadas a Israel se aplican hoy de la misma manera que se aplicaron en aquella época. Podemos ver varias maneras o varias leyes que eran propias de lo que Dios había dado a Israel en aquel tiempo. Bueno, podemos hablar de las leyes ceremoniales, y estas leyes regulaban el sacrificio, el sacerdocio, la adoración, las fiestas solemnes en el pueblo de Israel. Cuando hablamos de que la ley está vigente, no estamos diciendo que esa ley está vigente para nosotros. De la misma manera, las leyes civiles que gobernaban a la ciudad o a la nación como pueblo de Dios cesaron con aquella administración del pacto. Las leyes civiles cesaron. No estamos diciendo con esto que debemos volver a ofrecer sacrificios ni a vestirnos como ellos se vestían y a regir nuestra vida por todas las prohibiciones y mandamientos referentes a la ley ceremonial. De la misma manera, no estamos diciendo con esto que las leyes civiles que gobernaron a la nación como una teocracia deben ser lo que nosotros debemos llevar adelante como iglesia o como nación. Lo que estamos diciendo es que la ley moral es lo que permanece, es una ley perpetua que Dios ha dado a su pueblo. La ley moral, expresa la voluntad de Dios para su pueblo. Su vigencia no depende principalmente de que haya sido escrita, como decíamos, en piedra, sino la autoridad y el carácter inmutable de Dios. Es eso lo que Dios está expresando en ese hecho de escribir esos mandamientos. Él está diciendo, como yo no cambio, estos mandamientos o esta ley no cambian ni perecerán jamás. Aquello que Él declaró bueno sigue siendo bueno tanto para aquella época como para nosotros en nuestros días. Lo que Él llama pecado en aquel día, también llama pecado en nuestros días. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová,
no cambie. Cristo nos da prueba de eso, porque Él dice, yo no he venido para abolir la ley, sino que he venido para cumplirla. Él cumplió con las exigencias ceremoniales de su tiempo, obedeció perfectamente a lo establecido por Dios en su tiempo y mostró de esa manera su obediencia y su cumplimiento de la ley. Él dijo, o por boca de Pablo, él expresa y dice que él nacido de mujer vino bajo la ley y cumplió con esos mandamientos. Por eso, dice Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlo. El hecho de que Cristo se sometiera voluntariamente a estos mandamientos establecidos en su época, sí nos recuerdan de las leyes ceremoniales que ya cesaron, sí nos recuerdan de las leyes civiles, pero nos hablan al final que esa ley moral, que es la que permanece, es a lo que Cristo y al espíritu de esa ley se estaba sometiendo. En tercer lugar, dos errores que debemos evitar al tratar este tema. Y el primero es lo que mencionábamos al comienzo, el temor de caer o de abrazar el legalismo. Bueno, ¿qué es esa palabra, legalismo? Bueno, el legalismo es creer que por medio de la obediencia a la ley de Dios o a reglas externas o humanas, puedo entonces así obtener una mayor aceptación delante de Dios. A veces somos legalistas con este tema y es una realidad. Alguien dice, todo el tiempo tenemos que lidiar y reducir el legalista que llevamos dentro. A veces ese legalismo lo aplicamos hacia los demás, exigiendo cosas más allá de la fe y de la gracia o de lo que Dios mismo manda. Y a veces nosotros nos manejamos bajo ese legalismo, queriendo agradar a Dios por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras. El problema del legalismo es colocar nuestra obediencia en el lugar equivocado. En vez de obedecer al Evangelio de Cristo y lo que Él demanda, nos sometemos arbitrariamente a esa obediencia rígida a la ley. Y Pablo dice en Gálatas 2:16 que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Hermanos, esto es una verdad que todos nosotros necesitamos asimilar cada día, porque cada día ese legalista se despierta con nosotros y quiere llevarnos a ese lugar que nos da cierta seguridad y cierto confort humanamente hablando y que nos hace estar tranquilos con lo que cumplo. Bueno, porque yo me congregué, porque yo leí la palabra, porque yo oré, porque yo hice esto y yo hice aquello. Y no necesariamente tenemos que hacer algo malo o negativo para sentirnos mal, sino que nos sentimos tranquilos y nuestra fe no reposa en la obra y en la promesa de Dios en Cristo, sino en lo que hacemos, en lo que hago, en lo que soy, en lo que hice. El creyente no obedece a Dios para no obedece a la ley para ser aceptado. Es aceptado únicamente por la justicia perfecta de Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos considerar, que al tratar este tema de la vigencia de la ley moral, no estamos hablando ni exigiendo una obediencia por encima de la obediencia que Cristo ya tuvo. Por eso mencionaba el pasaje de Gálatas, donde Pablo dice, Él vino de mujer y nació bajo el tiempo de la ley, para que Él pudiera cumplir y hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podemos cumplir de ninguna manera con la ley de Dios, con todas las exigencias de la ley, ni siquiera de manera externa y mucho menos de manera interna. Pero la realidad es que Dios nos muestra a través de esa ley nuestra incapacidad, pero cuando Cristo viene nos muestra que Él sí cumplió con esa exigencia de la ley. Y ahora, si nosotros por la fe estamos en Él, dice Pablo, ya somos libres de esa exigencia porque ya fue cumplida en Cristo y la justicia de Cristo nos es aplicada. El segundo error a considerar es el antinomianismo. Bueno, una palabra no muy común, difícil de pronunciar, pero el antinomianismo significa contra la ley. Bueno, esta palabra surge de dos
de una palabra compuesta de dos frases que significa anti, que es contra, y nomos, que significa ley. El antinomianismo está hablando de alguien que abiertamente dice, la ley no es buena. No me voy a sujetar a la ley de Dios. Muchas veces esta es la conducta natural. Me corrijo, no es muchas veces. Siempre el hombre natural, sin Dios, sin fe, sin el Espíritu Santo, vive de esta manera. No vive para someterse a la ley de Dios, tampoco puede, dice su palabra, pero él tiene un abierto rechazo contra todo lo que tenga que ver con los mandamientos y la ley de Dios. Bueno, muchas iglesias o muchos grupos cristianos que dan esa impresión de que conocen a Dios, también abrazan muchas veces equivocadamente esta idea. Y lo que ellos dicen es que, dado que somos salvos por gracia y no por obras, la ley moral ya no tiene autoridad ni función normativa en nuestra vida. Yo no tengo por qué someterme a la ley. No tengo por qué hacer lo que Dios mandó hace tanto tiempo atrás, porque yo ya fui libre de todo eso. Bueno, esto aparece en nuestra vida también de forma práctica, cuando el cristiano vive una vida sin consideración de su pecado, de una permanencia en el pecado, sin arrepentimiento y sin someterse a los mandamientos de Dios. Por eso decíamos, el conocer los mandamientos no solamente me informan de lo que Dios manda, sino que son como esa luz de alarma que están latiendo en ese momento en que estoy haciendo algo contrario a la voluntad de Dios para mi vida como su iglesia. Eso se conoce como antinomianismo doctrinal. No tenemos una conducta como el hombre sin Dios tiene, viviendo, dando rienda suelta a su corazón, a su mente perversa, pero sí de alguna manera menospreciamos la importancia de la ley, como alguien que afirma que sí, esta ley es importante, los mandamientos de Dios fueron importantes para Israel en su época, pero ya no son importantes para guiar y dirigir nuestra vida en nuestro tiempo. El antinomianismo doctrinal deja al cristiano sin una definición clara de lo que ofende a Dios, de lo que es un pecado contra Dios, de lo que es obediencia y de lo que es santidad. Entonces, la iglesia, nosotros comenzamos a manejarnos por cómo nosotros nos sentimos. No por lo que Dios dice en su palabra, no por lo que Dios dice en su ley, sino por lo que a mí me parece. Y si nosotros entendemos bien, esto es un tema realmente sumamente grave. Porque es como que decimos, Señor, te agradezco por toda esta información, te agradezco por tu ley, pero a diferencia del salmista que dijo, cuánto amo yo tu ley, nosotros la despreciamos y sacamos esa manifestación y expresión de la santidad y sabiduría de Dios para poner nuestro propio criterio. Y las cosas no están mal porque Dios dice que está mal, sino porque yo creo que está mal. Y quizás en eso puedo equivocarme. O las cosas están bien, no porque Dios diga esto es correcto, esto es piadoso, esto es santo, sino porque nosotros lo vemos así. Entonces entramos en un universo realmente peligroso, donde no es Dios a través de su palabra guiando nuestras vidas o estableciendo el camino a transitar, sino lo que sentimos, lo que nosotros en nuestro criterio de una mente caída y pecaminosa va decidiendo. Pero nosotros debemos entender que los sentimientos o las costumbres no son lo que determinan qué es lo correcto, sino la palabra de Dios. El Salmo 119, el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Se dan cuenta? No dice mi ley, no dice mi criterio, no dice lo que a mí me parece, no dice lo que yo siento. El valor y el amor por esa ley de Dios es porque es de Dios. Y en segundo lugar, porque ella le instruye, ella le muestra lo correcto, lo que es agradable delante de Dios. Y por eso la ley no solamente nos muestra la palabra que es vigente, sino que es importante para nosotros. Porque la conducta natural del pueblo de Dios es que a consecuencia de su obra
en nosotros y de su Espíritu en nosotros, le amemos a Él y en consecuencia también vamos a amar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nos llevan a conocerle a Él, nos llevan a entender qué es lo que Él quiere y amarle como Él debe ser amado. En cuarto lugar, la pregunta a responder es cómo se relaciona el creyente con esta ley que está vigente. Bueno, debemos aclarar que el creyente no está bajo la ley como ese medio para justificarnos o reconciliarnos con Dios. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está enseñando que el creyente quedó libre de la autoridad moral de Dios o que está libre de ese cumplimiento moral de su ley. Lo que él está afirmando es que no estamos bajo la ley como en el pacto de obras, donde el hombre iba a ser salvo por medio de ese cumplimiento o de esa obediencia permanente. Ya no ese es el camino de justificación ni el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. Lo dice en Romanos 6:14 de esta manera, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No entender eso nos lleva a los que mencionábamos antes, esos dos peligros que somos expuestos, al peligro de querer acercarnos a Dios por nuestros propios méritos o por nuestra propia obediencia. Y eso es algo que ni la palabra de Dios afirma, ni nosotros debemos considerar como algo válido. Cristo ya obedeció perfectamente y llevó Él la maldición que nosotros merecíamos a causa de ese incumplimiento de la ley. Por eso el creyente ahora en Cristo no busca justicia por medio o a través de su obediencia, sino que su justicia está por la obediencia de Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El santo fue hecho maldito. El santo Hijo de Dios fue clavado en una cruz a causa de nuestra impenitencia, de nuestra incapacidad de sujetarnos a la ley de Dios. Pero no solamente esto nos refleja un hecho maravilloso de la obra redentora de Cristo, sino que nos muestra que somos hechos libres de esa culpa porque Él pagó con esa exigencia de la ley que era para nosotros. En segundo lugar, el creyente recibe la ley como una regla de vida. Somos librados, como bien leíamos, de la condenación de la ley. Ya no tenemos esa exigencia de cumplir con la ley porque Cristo ya lo cumplió. Pero eso no significa que somos librados de la autoridad y el mandamiento de Dios sobre nosotros. Dios no nos salva para que vivamos una vida libre, como nosotros soñamos, haciendo lo que nosotros nos parece mejor, sino que Él nos salvó, nos redimió para que vivamos para Él. Si eres de Cristo, si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, Él es eso, tu Señor. Y hoy puede ser tu Señor por medio de la fe, voluntariamente. Somos siervos de ese Señor por amor a Él, por sumisión voluntaria a Él. Pero luego llegará un día cuando toda rodilla se doblará y reconocerá, Él es el Señor y yo le rechacé, y sufrirán las consecuencias de ese rechazo. Cristo no nos salva para que vivamos según nuestro criterio en nuestra vida, sino para que vivamos para Él como nuestro Señor. La ley nos muestra cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestro Señor, cómo debemos amar a Dios y, como ya dijimos, cómo amar a nuestro prójimo. Él nos enseña cómo acercarnos a Él, cómo adorarle a Él, cómo vivir en pureza y cómo gobernar nuestro corazón y sus deseos para Él. El creyente no obedece para convertirse en hijo de Dios. El creyente, porque es hijo de Dios, obedece. Y por eso esta ley moral no nos parece algo alocado ni algo anticuado. Todo lo contrario, es lo que el salmista dijo, yo amo esa ley, la amo. La amo porque me muestra mi pecado, pero ese pecado me muestra a Cristo y encuentro en Él esperanza, y encuentro en Él perdón y eso me da consuelo.
El creyente no busca comprar o ganarse el amor de Dios a través de sus méritos, sino que el creyente responde activamente al amor que Cristo demostró por él en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice en Juan 14:15, ¿me amáis? La respuesta de todos nosotros va a ser sí, sí Señor, te amo. Como dijo Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El salmista dijo, ¿cómo amo tu ley? ¿Cómo amo esa ley? Amo esa ley porque me hace bien, le hace bien a mi alma, la restringe, la guarda, la santifica, pero al final esa ley me lleva a conocer a Dios, el objeto primario de nuestro amor. En tercer lugar, el nuevo pacto, en el nuevo pacto, perdón, la ley de Dios es escrita en nuestro corazón. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto es lo que el Señor dijo ahí a través del profeta, que esto era la obra que él iba a hacer, cosa que ojo no vio y que todos iban a ser sorprendidos. Es esta obra, él escribiría en ese nuevo pacto esa ley en su corazón. Así que la ley moral de Dios no es algo ajeno a nosotros, es algo que está latente, presente en cada uno de los hijos de Dios. El problema nunca fue la ley de Dios, el problema es que el hombre tiene un corazón rebelde, inclinado a lo malo y que no quiere voluntariamente sujetarse a esos mandamientos o a esa ley de Dios. Por eso la promesa en el nuevo pacto es que todos aquellos que serían redimidos por Cristo, Él cambiaría ese corazón de piedra por uno de carne y pondría en ellos su ley. Bueno, lo que está repitiendo el escritor a los hebreos, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Me encanta este versículo porque retrata de alguna manera lo que sucedió allí en el monte, cuando Dios lo llamó a Moisés y tomó las tablas de piedra y escribió él con su propia mano esos mandamientos. Él dice, sobre su corazón, dice Dios, las escribiré. El creyente debe amar estos mandamientos porque es la obra de Dios o la prueba de la obra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo transforma el corazón para que la voluntad de Dios ya no sea vista como una exigencia, como una demanda, sino algo que amamos. Como el salmista dice, amo hacer esto, amo honrarte, amo guardar tu ley, amo obedecer tu palabra, amo vivir en tus mandamientos. Bueno, rápidamente, el cuarto punto es 3 usos de la ley de Dios. Bueno, en primer lugar, lo mismo que cita Santiago, la ley es un espejo que nos muestra cuán desordenado estamos, cuán mal estamos al verlo en ese espejo. La virtud o la particularidad del espejo es que el espejo no imagina nada, refleja tal cual somos, nuestro retrato, nuestras falencias, y eso es lo que hace la ley. La ley no es que se acomoda a nosotros, sino que la ley dice esto es lo que Dios manda. Y si no nos ajustamos al mandamiento de Dios, estamos defectuosos. La ley revela el pecado, nos muestra nuestra verdadera condición y nos lleva a reconocer nuestra necesidad de la gracia y de la obra de Cristo. Pablo dice en Romanos 7, yo no conocía el pecado sino por la ley. Eso sucede en nuestra vida. El usar la ley nos favorece, nos guía en esta preciosa verdad, nos muestra en qué estamos fallando con Dios. En segundo lugar, la ley refrena nuestro mal. La ley también limita externamente las inclinaciones natural de nuestro corazón a pecar. Refrena, por más que nosotros lo hacemos no por una cuestión voluntaria o santa, sino por las consecuencias. Al final, el saber que algo está mal también nos limita a expresar naturalmente ese pecado. Lo hace de manera social, lo hace de manera particular. Las leyes establecidas, dice Pablo en el libro de Romanos, son ese medio que nos restringe de hacer o de dar rienda suelta a la maldad en nuestro corazón. La ley, no cambia el corazón, pero sí pone límites y advierte acerca
de las consecuencias. En tercer lugar, la ley es nuestra guía para la vida. Para el Hijo de Dios, la ley sirve como una regla. No nos salva, no nos da mérito, tampoco nos justifica, pero sí nos instruye, nos enseña y nos corrige lo que es agradable delante de Dios. Entonces, estas cosas nos hacen pensar la importancia de la ley. Cuánta consideración, cuánta disposición deberíamos tener a conocerla, a examinarla y aplicarla a nuestra vida. La ley de Dios nos muestra lo que Dios espera y demanda de su pueblo. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Al mismo tiempo, Dios nos revela en qué estamos fallando o en qué estamos incumpliendo con esa exigencia. Por eso, la ley es necesaria para nuestra vida porque nos muestra el pecado, destruye esa autosuficiencia que tenemos en nosotros mismos, desbarata ese plan que nosotros mismos trazamos para nuestra vida y al final nos lleva a reconocer, Él es el Señor, Él es a quien debo honrar y obedecer. Y entonces, a causa de esa culpa que pesa sobre nosotros, corremos a Cristo buscando y encontrando en Él un refugio eterno para nuestras almas. Rápidamente, hermanos, para terminar, recuerda, la ley de Dios, el hecho de que conozcas o que vivas a la luz de esta verdad, no te justifica. La ley descubre tu pecado, la ley te lleva en primer lugar, mejor dicho, la ley te señala tu pecado para que luego podamos correr a Cristo. Nuestra justicia está solamente en Él. Pablo dice, la ley es nuestro tutor, nuestro ayo, aquel que nos instruye y nos lleva al lugar necesario para nuestras almas. No uses la gracia como una excusa. Bueno, pero soy salvo por gracia, no tengo que cumplir con ningún mandamiento, no hay ninguna demanda. No, es un error. La gracia de Dios en nosotros es lo que nos lleva a la obediencia. La gracia no nos hace aptos para convivir o tolerar el pecado en nosotros o en la vida de otros. La gracia nos enseña a renunciar al pecado, a valorar a Dios, a honrar su santidad y a vivir para Él. Una gracia que no produce ese deseo de santidad y fidelidad a Dios, es una gracia que no ha sido entendida. Examina tu vida con profundidad. No podemos leer los mandamientos de manera superficial, como lo hizo el joven rico. No matarás. Bueno, no maté a nadie, no cometí homicidio, no he quitado la vida a nadie. Eso, dijo el Señor, no solamente se trata del acto físico de matar a alguien, sino de lo que sucede en el corazón. A veces no matamos físicamente, pero sí matamos odiando, aborreciendo, despreciando a otras personas. Lo mismo de no cometer adulterio, que quizás somos fieles físicamente o externamente, cada uno de nosotros a su esposa o a su esposo. Pero el punto no está en la vida práctica, sino también en qué cuidado tenemos de nuestra mente, de nuestro corazón, de cómo damos rienda suelta a todo tipo de pecado sexual en nuestra cabeza, sin siquiera quizás jamás llevar el acto adelante en nosotros. El mandamiento de no hurtarás también exige honestidad, no solamente de no robar nada, sino de cumplir con las exigencias del trabajo que estoy haciendo, de trabajar con honestidad y generosidad para la gloria de Dios. La ley revela que el pecado no es solamente una conducta externa, sino que nos lleva a pensar en nuestra corrupción en el corazón, de ese pecado que habita en nosotros, que nadie puede ver, pero que Dios dice, esto está mal. Entonces, de esa manera, ya no nos justificamos comparándonos con otras personas. Bueno, pero esta persona es peor que yo, o esta persona es así o asá, sino que nos comparamos con la justicia y las demandas de Dios en Cristo. Por último, el descansar o el abrazar esta ley moral de Dios
no nos lleva a prescindir de la obra del Espíritu Santo. La ley demuestra cuál es nuestro deber, pero no podemos cumplirlo en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra fuerza. La única manera de llevar adelante y vivir bajo esa ley moral de Dios es a través de la obra del Espíritu Santo, quien transforma y cambia nuestro corazón y nos capacita para la obediencia. Finalmente, Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Hermanos, este es la primera enseñanza acerca de la vigencia de la ley moral de Dios. Y lo que hemos visto resumidamente, muy por arriba, es cuánta ascendencia o cuánta injerencia debería tener esto sobre nosotros. La ley moral de Dios continúa vigente para reflejar el carácter inmutable de Dios y expresar su voluntad para todos nosotros. Que el Señor nos ayude en su gracia a poder cumplir con esa ley y honrar de esta manera a nuestro Dios. Amén. Oremos. Señor, Padre, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar reunidos, pero también por escuchar estas verdades tan necesarias para nuestras almas, para examinar nuestro andar, no según nuestro criterio, sino según tu ley. Y Padre, te ruego que bendigas a nuestros hermanos, a los que ya están aquí, a los que van a llegar, para que podamos disfrutar juntos de tu día en comunión como tú nos mandas. Padre, bendice esta enseñanza y bendice tu palabra en nosotros. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.